Señor y vamos a recibir esta palabra. Abra su corazón. La Escritura dice en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, algo poderoso, no visto antes, sucedió a los reunidos en el aposento alto. La Biblia es clara, eran como 120. Y Pedro, cuando todos alrededor los oyen hablar en sus lenguas y les ven de una manera que dicen, estos están ebrios, el apóstol Pedro se pone de pie y en Hechos, el capítulo 2, versículo 16, declara estas palabras y dice, Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, esto es lo que el profeta Joel profetizó, y Pedro les está diciendo a todos, esto es lo que dijo el profeta Joel, en los postreros días, Dios dice, Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Alguien dígalo, sobre toda carne. Alguien dígalo de nuevo, sobre toda carne. El profeta Joel vio un derramamiento del Espíritu sobre todo ser humano, sobre toda carne. Y luego dice la parte de la profecía de Joel, que Pedro dice, es lo que está sucediendo aquí. Y dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vemos en la palabra que Dios envía al Espíritu Santo, cumple con la profecía del profeta Joel, y de repente estamos viendo un claro mover del Espíritu Santo sobre los hijos, sobre la generación de los abuelos y sobre los jóvenes. Recuerden, digo, vuestros hijos verán claramente, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y luego dice algo más, y sobre todos aquellos que son los siervos, de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora, ¿qué está diciendo la profecía? Muy importante. Pentecostés es el cumplimiento de una profecía dada por Joel, el profeta, que Dios miles de años antes dio para el tiempo del nacimiento de la iglesia, que hemos aprendido, la iglesia, ninguno de los profetas la había visto. Y cuando se derrama el Espíritu Santo, Pedro dice, algo está sucediendo, y le dice, está sucediendo sobre todo, sobre los hijos, está sucediendo sobre los ancianos, está sucediendo sobre los servidores, hablando de los que están en el trabajo de la adoración y el servicio a Dios. Sobre todos está sucediendo un mover del Espíritu Santo. Alguien diga, un mover del Espíritu Santo. Y cuando hay un mover del Espíritu Santo, hay un cambio que empieza a producirse. Alguien diga de su hermano, cambio viene. Cada vez que el Espíritu Santo se derrama, como en Pentecostés, recordemos, no es una experiencia de una sola vez. Es una experiencia que se repite cada vez que Dios bautiza la iglesia o cada creyente con el poder. Ahí diga poder. Dunamis, en el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús había dicho, y recibiréis poder. Amén. Cuando venga sobre vosotros, ahí diga, sobre mí. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Ahora quiero que veamos más profundo esto y vamos directo a la profecía. Porque ¿qué es Pentecostés? Es el cumplimiento de la profecía dada por el profeta Joel, y es el inicio del nacimiento de una iglesia que se levantó con poder, y se levantó con revelación, y se levantó con autoridad. Alguien diga poder, revelación
y autoridad. La iglesia no se levantó sin saber qué era lo que iba a hacer. La iglesia se levantó con la manifestación de la visión. Alguien diga, la visión del Espíritu Santo. Y yo quiero que entendamos algo en esta preciosa hora, y es que el Espíritu Santo en esto, y yo lo creo con todo mi corazón, porque, y sé que usted también, porque la palabra declara que en los postreros tiempos Dios va a dar de su Espíritu y que va a haber un avivamiento en la tierra. Dios va a avivar la obra en medio de los tiempos. ¿Alguien lo cree? Amén, amén. Pero ¿cómo va a suceder? Con el Espíritu Santo. Alguien Amén. diga, con el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que tiene que encender realmente el fuego, renovar el fuego y realmente moverse en el fuego dentro de la iglesia. Aleluya. Miren lo que está sucediendo. Hay apatía, hay pereza espiritual, hay temor muchas veces dentro o en creyentes, pero viene algo de parte de Dios que va a lanzar a la iglesia fuera de las paredes, fuera de las habitaciones. ¿Sabía usted que este es un momento histórico? Yes. El que estamos viviendo? Amén. Histórico, porque por años la iglesia, y nunca había sucedido en esta temporada, la iglesia, incluyendo la iglesia, estuvo y ha estado encerrada. Y en muchas naciones todavía la iglesia no se puede reunir. ¿Sabía? Hay naciones donde los templos no se pueden abrir. Gloria a Dios que aquí se puede abrir el templo y la iglesia se puede congregar. Amén, aleluya. Pero ¿sabía usted que lo que es Pentecostés, alguien tiene que recibir esto? Lo que es Pentecostés es que son exactamente, 50 días. Alguien diga, 50 días. 50 días. Después de la resurrección Amén. de Cristo. Amén. Ahí resucitó. Resucitó. Pero pasaron 50 días y él anduvo con ellos 40 días y todavía no había un mover. Pero 10 días después de que Jesús ascendió, alguien no ha leído Hechos capítulo 1, cumplió 50 días, vino el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaba? Les digo, hay que estar encerrados. Y estaban encerrados orando unánimes. Y estando encerrados, una vez cayó el Espíritu Santo sobre ellos, salieron del aposento alto, salieron de las casas y comenzaron a tocar el mundo con el poder de Dios. Y nosotros creemos que va a venir un mover del Espíritu Santo, que la iglesia va a salir de las paredes, va a salir de las casas, va a salir de los temores, porque el mundo necesita a la iglesia. Right. Y la iglesia no se va, hablando de rato, la iglesia no será arrebatada hasta que haya cumplido la predicación del Evangelio con poder y señales y prodigios, y eso lo trae el Espíritu Santo. Alguien diga el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Les quiero que vean Joel capítulo 2, vaya conmigo, Antiguo Testamento, abra su Biblia conmigo, porque quiero mostrarle algo que el Espíritu del Señor me mostraba antes de estar esta mañana con ustedes. Joel el capítulo 2. Dios mío, y yo creo que hay vidas que van a ser despertadas en su interior para buscar la profundidad del Espíritu de Dios. Dios me lo mostró, que Él no va a dejar muchos de sus hijos que están, mi hermano, sin un mover del Espíritu de Dios en su vida. Amén. La Escritura dice, Joel capítulo 2, vea conmigo el versículo 21. Esto es poderoso, esta es la profecía de la que habló Pedro en Hechos 2. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová, primera cosa, Jehová hará grandes cosas. Dile que está a tu lado, Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a hacer cosas grandes. Prepárate, vamos a ver grandes cosas de Dios. Así inicia la profecía. Jehová hará grandes cosas. No temas, suelta temores, suelta incertidumbre, porque Dios va a hacer cosas grandes. Dios va a obrar sobrenaturalmente, grandemente. Dios hará, Jehová hará grandes cosas. Y luego al versículo 22, animales del campo no temáis, porque los pastos, oiga la profecía, los pastos del desierto, donde hay desierto, economía, reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Alguien diga, viene fruto.
fruto. Pueblo de Dios, Dios va a darle un avivamiento económico al cuerpo de Cristo. Amén. ¿Alguien Aleluya. está listo para eso? Yo quiero Amén. que usted entienda. Porque cuando el Espíritu de Dios, esa es la profecía, se derrama y Dios hace cosas grandes, Dios va a proveer un renacimiento de la provisión sobrenatural. Porque nuestra provisión viene de arriba, de parte de Dios. Alguien levante su mano y diga: Dios va a bendecir mi economía. Dios va a bendecir mi economía. Estoy hablando a la iglesia. Porque el Aleluya. Espíritu Santo se derramó sobre aquellos que estaban orando, sobre aquellos que estaban esperando la promesa de Dios. Alguien aquí está esperando la promesa de Aleluya. Dios. Aleluya. Y entonces dice: reverdecerán los árboles, reverdecerán los pastos, la higuera, la vida da su fruto. Y luego dice en el versículo 23: vosotros también, hijos de Sión. El primer mención son hijos de Sión. Vosotros, hijos de Sión, alegraos y gozaos de Jehová vuestro Dios, porque ha dado la primera lluvia y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y lluvia tardía como al principio. Ahora, oiga lo que esto representa. En la resurrección de Cristo es la primera lluvia, las primicias. En el Pentecostés es la lluvia tardía. Es un tiempo de cosecha final sobre los hijos. Aleluya. Cosecha final sobre los hijos. Cosecha final. Dios dará la lluvia tardía. La lluvia tardía representaba la bendición final que cerraba el periodo de la cosecha. Y dice: dará esa lluvia sobre vuestros hijos de Sión. Está hablando a la iglesia. Sión es paralelo a la iglesia. Y las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Y, oiga lo próximo: restituiré. Restitución. Alguien diga: restitución. O sea, Dios dice cosas que has perdido. Cuando hay un derramamiento, eso es lo que Pedro dijo, es de la profecía. Y la iglesia y todo creyente tiene que creer que el Espíritu Santo lo va a traer. Todo o restituiré. ¿Qué va a restituir Dios? Amén. Restituiré todos los años, el tiempo que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Es un mismo insecto en 4 niveles que va manifestándose mi gran ejército que envié contra vosotros. Y entonces dice: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. ¿Qué dice Dios? Voy a regresar todo lo que el devorador o el enemigo o el ejército de ataques que haya venido haya quitado. Alguien diga: todo me será devuelto. Todo será devuelto. Bueno, tenemos que pararnos en la promesa de Dios, que cuando el Espíritu Santo se derrama y se mueve, Él trae restitución a nuestras vidas. Ahora, óigalo bien, le doy algo. Dice la profecía: hijos de Sión, la iglesia. Alguien diga: la iglesia. La iglesia. Las congregaciones. Y no cualquier congregación. La congregación que esté esperando y recibiendo del Espíritu Santo de Dios. Porque si no está el Espíritu Santo de Dios en la congregación, no hay vida espiritual. ¿Alguien me está oyendo? Amén, amén. Hijo de Sión, la iglesia. Segundo, usted lo lee, los ancianos. Los ancianos representan el Espíritu Santo sobre pastores y líderes. Alguien diga: pastores y líderes. Pastores y líderes. Derramaré sobre los ancianos. Líderes y pastores van a ser avivados, van a ser llenos del poder del Espíritu en este tiempo, conforme a la profecía. Alguien diga: Aleluya. líderes y pastores. Aleluya. No solo la congregación, sino los ancianos, jóvenes. Está hablando en lo que es en nuestro tiempo, los mileniales. Está hablando de la generación que ha despertado y está en cantidad, queriendo, pero no sabe cómo encontrar a Dios. Dios dice: voy a de nuevo a traer esa clara visión y profecías para nuestros jóvenes. Dice: los jóvenes, todos los que están en una generación que está preparándose para cumplir con la tarea de Dios, y servidores que son los adoradores. Alguien diga: los adoradores. Alguien aquí adora a Dios. Amén, amén. ¿Saben? La Biblia dice que el Espíritu Santo trae un mover, trae una restitución
y trae un reverdecimiento. O sea, vuelve a producir lo que no está produciendo. Levanta lo que no se ha levantado. Y cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2, eso sucedió. Estaban reunidos, pero algo los levantó del lugar donde estaban y comenzaron a predicar el Evangelio, y el mundo fue sacudido. El mundo vio el mover del Espíritu Santo sobre la vida de ellos, y claramente que se derramó sobre toda carne. Alguien diga sobre toda carne. Sobre toda carne. Aquí quiero darle una escritura. Éxodo capítulo 34. Oiga esto. Éxodo capítulo 34. Mira lo que dice el versículo 10 en la palabra. Búsquelo conmigo. Éxodo 34, versículo 10. Oh, Dios mío, esto es poderoso. Óigalo. Dios es un Dios de cosas grandes. Alguien diga cosas grandes. Cosas grandes. Y yo quiero que usted se lleve esta palabra en su espíritu en este día Pentecostés. La razón que el Espíritu Santo se derramó y vino sobre toda carne es para hacer cosas grandes. Y va a hacer cosas grandes en tu vida. Alguien diga, va a hacer cosas grandes en mi vida. Va a ser cosas grandes en Ahora mi mire vida. como dice la Escritura. Éxodo capítulo 34. Mire el versículo 10 en la palabra de Éxodo 34, 10. Y él contestó: he aquí que yo hago pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas. Esto es Dios hablando. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Le diga, no han sido hechas Han sido hechas en toda la tierra, toda la tierra. ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo lo verá. Oiga esto: en medio del cual estás tú, la obra de Jehová. ¿Qué van a ver? La obra de Jehová, porque será cosa tremenda. Amén. Ay, diga, cosa tremenda hará Dios en mi familia. Amén. Cosa tremenda hará Dios en mi iglesia. Amén. Amén. Cosa tremenda hará Dios en mi nación. Y será cosa tremenda la que yo haré, la que Dios hará. Ay, diga, conmigo. Conmigo. Ay, diga, conmigo. Conmigo. Esta palabra yo quiero que usted se apropie de ella todos estos días. Dios hará cosa tremenda conmigo. Y note lo que dice: el pueblo, la gente va a ver lo que Dios va a hacer con tu vida. Cuando Pentecostés vino, fue una cosa tremenda, porque fue tan tremendo que todos se amontonaron y dijeron: ¿qué es esto? Yes, Lord. Y dijeron: están ebrios. El mundo no puede explicar la cosa tremenda que Dios va a hacer en la vida de sus hijos. Amén. Pueblo del Señor, el derramamiento del Espíritu Santo es para cosas tremendas. Por eso es que Amén. Jesús les dijo a ellos: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. Hay un tiempo en que se va a mover el Espíritu Santo en tu vida de tal manera que cuando lo haga vas a saber que es el tiempo para moverte. Santo. Ahí diga, Santo. movimiento de Dios. Movimiento de Dios. El mover de Dios. Mover de Dios. Esta es la razón que dice la Escritura. Oiga, Habacuc capítulo 1, otra de las profecías, otra de las declaraciones, y todo va conectado con el mover del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida del creyente. Habacuc, el capítulo 1, el versículo 5. Oh Dios, alguien reciba, vamos, alguien reciba esto. ¿Qué dice la palabra? En ese capítulo 1, versículo 25. Óigalo bien. Hablando de lo que Dios va a hacer. ¿Alguien lo encontró ya? Vamos. ¿Qué dice? ¿Qué habla? ¿Qué más? Y ved y asombraos. Y ven y asombraos. ¿De qué? ¿De qué, iglesia? De la obra, de una obra. Ahí diga una obra. Una obra. Ahí diga una obra. Una obra. Ahora, mire quién hace la obra. Mire cómo es la obra. Haré una obra ¿en qué? En mis días. En vuestros días. Ahí diga, en mis días. Mis hijos. Es algo que muestra que Dios tiene un señalamiento para hacer esa obra. Tiene una obra poderosa de Dios. Una obra en vuestros días que aún
Cuando se os contare, no la creeréis. Ahí diga, no la creerán. Ahora, ¿qué es lo que dice? Haré una obra en vuestros días. Es mi obra. Ahí diga, la obra de Dios. Y las naciones la van a ver y se van a asombrar por lo que Dios va a hacer en vuestros días. El Espíritu Santo, ahí diga, el Espíritu Santo Espíritu Santo. quiere moverse en tu vida. Es la razón que mucha gente pierde el nivel de intensidad en servir a Dios, es porque no deja que el Espíritu Santo renueve su vida y llene su vida. Y déjeme decirle algo, Pentecostés es un bautizo del Espíritu Santo, un bautismo del Espíritu Santo. Amén. No es una llenura. Alguien diga, no es una llenura. That's right. ¿Cuántos No es saben una que hay una llenura. diferencia? Amén. Llenura es recibir el Espíritu Santo y te llena. Pero Pentecostés, bautismo del Espíritu Santo, es hasta que tu copa, salgo en inglés, hasta que tu copa está rebosando. Amen. En el bautismo del Espíritu Santo no tienes sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ha sobrepasado el nivel que puedes recibir de Él y ahora estás totalmente controlado por el Espíritu de Dios. Alguien diga, totalmente controlado por el Espíritu de El Dios. Espíritu de Dios. Es una experiencia diferente. Mucha gente dice, pero yo no tengo el Espíritu Santo. Claro que sí. Sabía que cuando usted viene a Cristo, lo primero que sucede, el Espíritu Santo de Dios abre su corazón cuando son salvos. Amen. Cuando son salvos, y Amen. abre su corazón para que usted reciba el Espíritu Santo y el Espíritu Santo entra a morar en su vida. Come on. Sabemos en Juan 21 que Jesús sopló y dijo, recibí el Espíritu Santo. Y recibieron el Espíritu Santo. Pero en Hechos 2, ellos los mismos que habían recibido el Espíritu Santo, ahora recibieron fue un ¿qué? Un bautismo del Espíritu Santo. Y es diferente. Es estar sumergido en el poder del Espíritu de Dios. Y Jesús envió el Espíritu Santo no para llenarnos. Dile a tu hermano, no es solo para llenarte. Es para que sea bautizado con fuego y con poder de Dios. Y la iglesia que se bautiza con fuego y poder es una iglesia que trae transformación. Toca y dice, vas a traer transformación al mundo. Traer transformación al mundo. Yo voy a orar en este día. Praise the Lord. Que venga una visitación y un bautismo del Espíritu, un Pentecostés a tu vida. Pero oye bien, es lo que Dios me mostró. Que venga a tu casa, que venga a tu hogar, que venga a tu familia. Ahí dice, ¿cómo lo sé? Este es el punto, este es el mensaje. Lo sabes porque cuando viene a tu casa, toda carne dentro de tu casa siente la presencia del Espíritu Santo. Alguien dice amén, hermano. Alguien dice gloria a Dios en este día. Oh, siento el fuego de Dios en este Sí, día. praise God. Óyeme Aleluya. bien, es en la casa, es en el aposento alto donde Dios envió al Espíritu Santo. Come on, Pastor. Estaban reunidos allí y yo lo que necesita suceder. Cuando Dios me dijo sobre toda carne, que diga sobre toda carne. Sobre toda carne. Quiere decir que ninguno, esto es poderoso, poderoso, ninguno de los que estaban allí en ese aposento salió de ahí sin el Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien entiende eso sobrenatural? Amén. Cada uno de los que estaban allí esperando la promesa, dentro de ese salón, cuarto, llamado el aposento alto, recibió, la Biblia dice, sobre cada uno, alguien diga sobre cada uno, alguien diga sobre todos, Todos. el Espíritu Santo se derramó. Espíritu Santo. Y esta va a ser la oración, que sobre cada uno en tu casa, dice, pero no, pero es que hay un inconverso ahí, sobre cada uno va a venir un mover del Espíritu Santo. Se va, Dios mío, usted sabe cuando el Espíritu Santo se derrama, hasta el incrédulo cae postrado, se convierte, recibe a Cristo, se llena el Espíritu y luego se bautiza el Espíritu. Viene una obra tremenda, y diga, cosa tremenda a Dios. Cosa tremenda de Dios. ¿Cuántos quieren eso en su casa? Amén. ¿Cuántos quieren experimentar en la que yo estoy diciendo en el templo? Gloria a Dios, nos vamos a congregar y
en la congregación Dios nos equipa, nos habla, nos ministra, pero viene algo para las casas y necesitamos que suceda en cada casa de cada hijo de Dios. Yes, sir. Amen. Dice, ¿cómo sé que sucede en mi casa? Cuando entras a cualquier espacio de tu casa y sientes la presencia, y no solamente la presencia así de Dios que está en todo lugar, pero sientes un fuego del Espíritu que te tiene bajo avivamiento en tu propia casa. Amen. Déjame decirle algo. Amen. Cuando el Espíritu Santo se derrama y bautiza, Pentecostés. Ay, ¿cuántos quieren un Pentecostés en su casa? Amén, amén. ¿Sabe lo que es un Pentecostés en tu casa? Ahí diga, un Pentecostés en mi casa. Pentecostés en mi casa. El fuego santo de Dios que cae en tu casa no se vuelve a decir, pero ni una palabra de maldición en esa casa. Aleluya. Oh, acabo de sentir la presencia de Dios. Praise God. Toda pelea y argumento en esa casa no se vuelve a levantar, porque hay Amén. tanto el Espíritu Santo en esa casa que es imposible que haya carne sin Espíritu. Alguien diga, carne sin Espíritu. Carne sin espíritu. Ahora alguien diga, carne con el Espíritu. Carne con el espíritu. ¿Cuántos saben la diferencia? ¿Saben lo que es carne sin Espíritu? Hay mucha carne sin Espíritu Santo en las casas. Amén. Entonces hay malos caracteres, y Suave. hay argumentos, y hay pleitos, y hay palabrerío, y hay resentimientos. Pero cuando hay carne bautizada, ahí diga carne bautizada, Carne bautizada. con el Espíritu Santo. Amén. Dios mío, no hay nada Aleluya. de la carne en esa casa. Aleluya. Porque cayó el Espíritu Santo en tu casa. Ay, el Espíritu Santo, ven sobre mi casa. Ay, ¿sabe? Hablamos de la sangre de Cristo que guardó cada casa. Y guardó, ¿por qué la sangre fue aplicada en los dinteles, en las puertas? Para que no entrara ¿quién? El heridor. El heridor, sí, el heridor. Pero no es solo, óigame bien, el problema es con muchas familias cristianas, es que se protegen que no entre el heridor de afuera a la casa, pero adentro hay carne sin Espíritu Santo. Oh, se quedaron feos. Y necesitamos que esta carne, diga que esta carne, bueno, dile que está a tu lado, que tu carne, dice a tu esposo a tu lado, que tu carne también. Ahí diga, toda carne en la casa. Amén. Derramaré mi espíritu sobre toda. Necesitamos que cada carne en la casa sea bautizada del Espíritu Santo. Amén. Dile a tu familia, prepárate que vamos a ser bautizados. Prepárate que con vamos a el ser poder de Dios. Hermano, en lo natural no hay diferencia entre la carne que usted compra sin estar aliñada y la que ya está sazonada. Amén. ¿Cuántos saben que es cierto? Amén. No sabe igual. Y cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos bautiza. Yes, sir. Y cuando tu carne está tomada por el Espíritu, está la diferencia. Cuando tu carne, tu vida está bautizada, no solo parte del Espíritu, lleno del Espíritu, bautizado por el Espíritu, es una cosa diferente. Hablas el idioma del Espíritu, Amén. lenguas del Espíritu, Amén. pensamientos del Espíritu. ¿Alguien entiende esto? Amén. Una escritura más. Y voy a orar porque yo estoy creyendo que viene un derramamiento para cada casa. Amiga, para mi casa. Aleluya. Quiero Para mi casa, decir, amén. va a venir un mover de Dios en el hogar. Amén. En el hogar, en la casa. Ven, esa es la razón que Romanos, oh Dios mío, Romanos, y no olviden, esto lo voy a continuar a las 11 en línea. Aquí hay mucho que tengo que soltar que Dios me dio. Pero Romanos, el capítulo 8, oiga esto. Romanos, capítulo 8, note, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. That's right. Mas si por el Espíritu, oh, necesitamos el Espíritu Santo. Come on, Pastor. Mas si por el Espíritu, alguien diga por el Espíritu. Por el espíritu. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, Ajá. viviréis. Aleluya. Viene vida a tu casa. Thank Ay, you, diga, Jesus. viene vida a mi matrimonio. Viene vida a mi casa. Viene vida a mis hijos. Amén. Usted sabe lo que Dios está diciendo, iglesia. Vamos, tengo unos minutos. Usted sabe lo que Dios está diciendo. Aleluya. Debe ponérselo de esta manera. Si vivís conforme al Espíritu, dice que viviréis, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué?
hijos de Dios. Regresemos a Hechos 2, donde iniciamos. Entonces, oiga lo que sucede. Oiga lo que alguien habla su corazón. Oiga esto. Oiga esto. La casa, alguien diga, mi casa. Mi casa. Donde ocurre un Pentecostés. Alguien dice, pastor, pero eso ocurrió ya. No, es que Pentecostés se repite. Amén, amén. El problema es que hay muchos que piensan que es una experiencia del pasado. El Espíritu de Dios se sigue derramando. That's right. Y dice, Hechos 2, donde empezamos la profecía, derramaré el Espíritu sobre toda Carne. ahí diga, toda carne en mi casa. La carne en mi casa. Eso quiere decir toda vida. El hijo, el más pequeño, el niño, el bebé, Dios mío. Y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, ancianos soñarán sueños. Entonces, miren, en la casa, de repente sale el niño de 8 años Ajá. y dice de repente, mamá, acabo de tener una visión. Los niños en casa, acabo de tener una visión. Con ángeles, acabo de tener una visión. Y de repente sale el otro hijo, oh, Shakotoraba, y da una profecía en la casa, profecía, visiones, y luego usted se va a dormir en paz en su casa y se despierta. Tuve un sueño. Cuando hay derramamiento del Espíritu Santo en la casa, no hay lugar para los planes del diablo en tu casa. Alguien diga, fuera de mi casa, Satanás. Fuera de mi casa, Satanás. Alguien diga, no, fuera de mi casa, Satanás. Fuera de mi casa. Alguien diga, toda carne fuera de mi casa. Toda carne fuera de mi casa. Toda obra de carne. Praise you, Jesus. ¿Qué va a suceder en tu casa? Aleluya. ¿Qué tiene que suceder en tu casa? Derramamiento, bautizo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Y sabes cómo sucede? ¿Sabes cómo sucede? Creyendo. That's right. Y eso, creyendo la promesa que Jesús hizo. Come on now. Enviaré el Consolador. Enviaré mi Espíritu. Esperaos. Aleluya. El problema es que muchos están en casa y no están buscando ese derramamiento en su casa. Dios mío, Come on, yo voy a brother. orar ahora. Come on, brother. Que sobre tu casa, en cada habitación. Quiero decir, si tienes por ahí un perrito, el perrito va a sentir la unción en la casa. Alábale. ¿Cuántos saben? Aleluya. que estoy hablando de presencia sobrenatural de Dios? No va a ser el ambiente igual. Si no sucede eso, la casa no cambia. Yo he tenido gente que me ha dicho en través de los años, no es lo mismo, no hay cambio. Lo único que trae una transformación a cualquier hombre, a cualquier mujer, a cualquier familia, es el bautizo del Espíritu Santo. That's right. ¿Sabes por qué? Porque en este mundo, como es el mundo, con los demonios que hay, con todo lo que sucede, tienes que tener una experiencia con el Espíritu Santo de Dios sobrenatural para que haya cambio en tu casa. Amen. Es lo que sucedió. Pedro, que se había cobardado, que había negado al Señor, que dijo, yo no lo conozco, yo no ando con él. Pedro, que estaba más frío, se había apartado en el sentido, nunca dejó amar a Dios, pero de dar testimonio. Cuando vino sobre él el Espíritu Santo, dijo, él se puso de pie y dijo, varones, esta es la profecía. Hay una transformación en tu casa, una transformación en tu matrimonio. El hijo rebelde se te alinea a la palabra de Dios porque el Espíritu lo bautiza. Thank you, Jesus. Ponte de pie, iglesia, en esta hora. Ponte de pie en esta hora. ¿Cuántos quieren algo en su casa? Amen. Yo voy a orar. Yo voy a orar con la presencia de Dios que está aquí, en tu casa. Y cuando esté orando, yo quiero que hagas algo. Yo quiero que te unas y digas y pienses en tu casa, tu apartamento. Quiero que veas cada habitación. Dios te ha dado visión. Mira cada habitación, piensa en cada hijo que tienes, piensa en tu esposa, piensa en tu esposo. Y mírate con tu matrimonio, con tu pareja, mírate con tus hijos en la presencia de Dios en tu casa. Dios mío, cosa tremenda hará Jehová. Sobre toda carne derramaré mi espíritu. Amen. Padre, Aleluya. Padre, gracias Thank you, por God. la promesa del Espíritu Santo. Gracias por el bautizo del Espíritu Santo. Pedimos, oh Dios, sobre cada casa de tus hijos, de tus hijas, sobre cada familia que está aquí en Río de Aceite, que visite nuestras casas. Que diga, visita mi casa, Señor. Visita mi casa, Envía el Señor. Espíritu Santo a mi casa.
Padre. Derrama el Espíritu Santo en mi Sí, casa. Padre. Díselo. Aleluya. Derrama el el Espíritu Santo en mi en casa. mi casa, Padre. Te doy gracias, oh Dios, porque viene cosa tremenda para las casas de mis hermanos. Thank you, Lord. Cosa tremenda para las casas de mis hermanos. Yes, God. Declaro en los hogares avivamiento, avivamiento. Declaro que se va fuera toda contienda, todo problema, Yes, toda carne sin Espíritu Santo. Yes, Lord. Declaro que se deshace la obra del Aleluya. diablo. Vamos, Dios, se Aleluya. deshace la obra del diablo en mi casa. Se Se deshace deshace la obra todo del lo diablo malo en mi que ha casa. venido contra mi casa. Deshace todo Recibo, lo malo digo, del enemigo. recibo el Espíritu Santo Recibo el en mi Espíritu casa. Santo en mi casa. Espíritu Santo visita mi casa. Dile, Yes, Lord. Espíritu Santo visita mi mi casa. casa. Toca mi familia. Toca mi familia. Bautízanos. Que cada uno de mi familia sea tocado Sí, Padre. y sumergido en el fuego pentecostés. Yes, Lord. Pentecostés, lo Yes, recibo Lord. en mi casa. Aleluya. Habrá un Pentecostés, dilo. Habrá un Pentecostés en mi casa. Habrá un Y Pentecostés. te doy gracias, Señor. Te doy la gloria, te doy la alabanza, te doy la honra. Vamos, si lo crees, dale esa ofrenda, el aplauso al Señor. Dáselo al Señor. Vamos, dilo. Sucederá en mi casa. Amén. Se va a llenar mi casa del Espíritu Santo. Iglesia, Aleluya. busca a Dios en tu casa. Praise God. No le des tiempo al enemigo. That's right. Dios se quiere derramar en tu y vas a regresar, van a dar testimonios, pastor. Desde esa palabra, yo estoy viendo algo, un cambio en mi casa. Vas a empezar a verlo. Van a venir sueños, van a venir visiones, van a venir profecías en tu casa. Le diga en mi casa. Amén. Viene un avivamiento del cuerpo de Cristo. Amén. Toda tristeza en tu casa se va. Amén. Todo lamento en tu casa se va. Amén. ¿Sabes lo que va a suceder? Oh, Dios mío, alguien recibe eso. Dios mío, yo sé que Amén. tengo unos segundos ya. Óyeme bien. Cuando viene el Espíritu Santo a tu casa, lo primero que cambia es te cambia a ti y cambia las vidas que están ahí. Pero luego viene algo. ¿Se acuerda por qué le leí la profecía? Porque viene un reverdecimiento para tu casa. Aleluya. Esa economía que se te ha caído, esa economía de trabajo que se ha secado, cuando viene un bautizo del Espíritu Santo, la economía se comienza a levantar en tu casa. Lord, thank you, Jesus. ¿Alguien lo cree? Amén. Comienza a haber bendición para tu casa. Pero el secreto es el Espíritu Santo de Dios en tu casa. Alguien lo recibe. Oh, siento la presencia de Dios. Vamos, alguien de la gloria de Dios. Den una ofrenda más al Señor. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Oh, gloria! ¡Alguien alabe! Dios mío, siento el fuego del Espíritu de Dios. Siento, vamos, levanta tu madre. Fuego del Espíritu de Dios. Fuego, 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 oh Dios, fuego. Aleluya. Acá, estamos listos. Yo algún canto por ahí, rápido. Vamos, estamos listos. Ahí diga, fuego de Dios.